El campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por una unidad de carga. En sí, es un vector que describe la condición del espacio creado por un sistema de cargas puntuales. Por lo tanto, es importante recalcar que el campo eléctrico es el campo de la fuerza conservativa. Un campo eléctrico se puede generarse de una sola carga, sea negativa o positiva, o a la vez de varias cargas. Una sola carga puede generar un campo eléctrico. Varias cargas pueden generar hasta un campo eléctrico resultante. En la siguiente imagen podemos ver la fórmula del campo eléctrico, donde está representado E, que es el campo eléctrico en Newton sobre Coulomb, o también se lo puede en voltios sobre metro, igual a la fuerza eléctrica en Newton sobre la carga de Coulomb. Es algo similar, solo que está representado en nanocoulomb negativo. Como podemos ver, tenemos que hay press y los voltajes. Ubicamos el nanocoulomb en medio de aquí y con la distancia que era en antes, que sería como quiera 300 centímetros, que eso equivale a 3 metros, ya que se va representado en metros. Como podemos ver, el campo eléctrico ejerce hacia la parte de adentro y no es como la anterior, en la cual repulsaba hacia la parte de afuera. Hacemos el mismo procedimiento y podemos observar que la parte del sensor va hacia adentro, no hacia afuera. Y hacemos el mismo procedimiento. Ubicamos el equipotencial en medio de aquí y, aquí estaría su campo eléctrico, en la cual su voltio es de menos 2.97 sobre su campo eléctrico de 0.99 voltios sobre metro. Y así vamos generando, como lo hicimos anteriormente, agregamos más cargas negativas de 1 voltio y su resultado de voltios será diferente, de menos 5.94, su campo eléctrico sería de 1.95. Y así vamos llenando hasta donde lo requiere el enunciado. Electrostática. Electrostática. ¿Qué es la electrostática? Electricidad estática o electrostática es una carga eléctrica sin movimiento, es decir, es la interacción entre cuerpos cargados eléctricamente que se encuentran en reposo. Existen tres tipos de carga: positiva, carga negativa y carga neutra. La carga neutra es cuando un cuerpo está cargado con protones y electrones. ¿Qué son los protones? Los protones son una carga eléctrica positiva y los electrones son una carga eléctrica negativa. La carga eléctrica de los protones es de 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb y la carga eléctrica de un electrón es de menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. ¿Cómo calcular una carga eléctrica? La carga eléctrica de un cuerpo se calcula con la siguiente fórmula: Q igual a NE, donde Q es la cantidad de carga de un cuerpo. N es igual al número de electrones que está en un cuerpo y E es la carga del electrón. La unidad de medida de la carga eléctrica es de coulomb. Un coulomb equivale a 6,24 por 10 elevado a la 18 electrones. Aquí podemos ver las prácticas que hemos hecho con el simulador. En la primera imagen podemos ver que tenemos un suéter, un globo y una pared. Todos están equilibrados con sus cargas.
En la segunda imagen podemos ver cómo al acercar el globo al suéter se va llenando de carga negativa. En la tercera imagen podemos ver cómo al globo estar lleno de carga negativa, al acercarse a la pared, este se repele, ya que las cargas iguales no pueden estar unidas, siempre se van a repeler. En la cuarta imagen podemos ver cómo al yo llenar los dos globos con cargas negativas, se siguen repeliendo y uno se fue hacia la pared y el otro se unió hacia el suéter. En la quinta imagen podemos ver cómo están ambos cargados eléctricamente de carga negativa, porque las cargas positivas, que son los protones, esos siempre se mantienen fijos. En esta ocasión, el globo amarillo tiene más electrones debido a que con el globo verde nada más hemos adquirido los electrones de la manga derecha. Para poder nada más adquirir los electrones de la manga derecha, con el globo amarillo hemos removido el resto de electrones. Y asimismo sucede en la sexta imagen. Viceversa, para obtener todos los electrones de la manga derecha con el globo amarillo hemos retirado... Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de conductores unidos a uno o varios generadores de corriente eléctrica que mantienen el flujo de electrones constantes en el tiempo. Existen algunos elementos que forman parte del circuito eléctrico, como por ejemplo conductores, generador, interruptores y aparatos eléctricos en general, que se consideran al momento de configurar y crear estos sistemas complejos eléctricos, ¿no? Todos los elementos de los circuitos eléctricos suelen ser representados mediante símbolos, ya que existe un sistema internacional para poder esquematizar estos sistemas complejos eléctricos. Bueno, de acuerdo a la función que cumplen, los elementos de un circuito se clasifican en tres tipos: en generadores, elementos de control o receptores. Como elementos generadores tenemos que proporcionan la energía necesaria a los electrones para que se muevan a través del circuito. Ejemplo de ellos son las pilas y baterías que anteriormente también mencionamos. Los receptores son dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía lumínica o calórica, pues, ¿no? Y elementos de control, como por ejemplo los interruptores, que dirigen o interrumpen la corriente eléctrica. Vamos con lo que es corriente eléctrica. ¿Qué entendemos por corriente eléctrica? Una corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Podemos poner como ejemplo el agua del río que fluye a través de su lecho. Los electrones se desplazan por un conductor. La diferencia de altura hace que el agua fluya en cierto sentido, y la diferencia de potencial hace que los electrones fluyan. La resistencia eléctrica es toda posición que encuentran los electrones en su paso por un circuito eléctrico. La resistencia puede representarse por las características de un conductor o por un elemento que consume energía eléctrica en un circuito. Cualquier dispositivo o componente conectado a un circuito eléctrico representa resistencia o obstáculo para que la circulación de corriente eléctrica se lleve a cabo, pues, ¿no? Las resistencias eléctricas de un circuito se expresan en ohmios. La resistencia eléctrica se designa con una letra R. En un circuito eléctrico se pueden encontrar resistencias eléctricas como las de la siguiente figura. En un circuito eléctrico, la intensidad, la resistencia y el voltaje están relacionados. Por ejemplo, si en un mismo circuito se varía el voltaje, adicionando pilas, también se varía la intensidad de corriente. George Ohm fue un físico y matemático alemán que estudió la relación entre el voltaje, aplicando las resistencias, y la intensidad de corriente, que circula por ella. Ohm estableció la siguiente relación matemática entre ellas: B es igual a R por I. Esa relación permite calcular cualquiera de las tres magnitudes de un circuito, conociendo solo dos de ellas. Y ahí tenemos los ejemplos. Las conclusiones en relación a este tema es que si el voltaje permanece constante, mientras mayor sea la resistencia, menor será la intensidad. Si la intensidad permanece constante, mientras mayor sea la resistencia, mayor será el voltaje. Y si la resistencia se mantiene constante, mientras mayor sea la intensidad, mayor será el voltaje. Ley de inducción de Faraday. Objetivo general: analizar con base en una simulación de las variables implicadas en la inducción magnética. Objetivos específicos: observar el funcionamiento de la inducción magnética
y consultar las aplicaciones de la ley de inducción de Faraday. La teoría. Serac y Zeeman definen la ley de inducción de Faraday como: la fe inducida es una espira cerrada, es igual al negativo del cambio de flujo magnético a través del espira con respecto al tiempo. En este caso vemos su fórmula. La permutación de la integral de superficie y la derivada temporal se puede hacer siempre y cuando la superficie de la integración no cambie con el tiempo. Por medio del teorema de Stokes puede obtenerse una forma de diferenciar de esta ley. Esta es una de las ecuaciones de Maxwell, las cuales conforman las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. La ley de Faraday, junto con otras leyes del electromagnetismo, fue incorporada en las ecuaciones de Maxwell, unificando así el electromagnetismo. En el caso de un inductor con n de vueltas de alambre, la fórmula anterior se transforma en la siguiente, donde E presenta la fuerza electromagnética inducida y la tasa de variación temporal sobre la tasa de flujo magnético. La dirección de la fuerza electromagnética, el signo negativo, se debe a la ley de Lenz. Dentro de este proyecto se encontraban actividades de laboratorio. Un ejemplo claro fue de el campo magnético entre los polos de un electrograma es uniforme en cualquier momento. Dentro de este ejercicio nos muestran el incremento a razón de 0.3 Tesla sobre segundo. El área que viene a ser 120, el área en esta fórmula se debe de medir en metros al cuadrado, y la resistencia al circuito son 5 ohmios. El ejercicio nos pide que encontramos la fe inducida y la corriente inducida en el circuito, por lo cual aplicamos la fórmula ya vista anteriormente, donde multiplicamos 0.02 Tesla sobre segundo por 0.12 metros al cuadrado, donde la fe está dado por voltios, y la intensidad multiplicamos F por la resistencia, donde el cual nos sale la corriente inducida que está dado en amperios. Datos anteriores, excepto, calculemos la fe inducida y la corriente inducida complementando la tabla. Luego realizamos un papel milimetrado, una gráfica F, donde el área de la espira y aplica cómo varía. A cuales aplicamos la fórmula anterior, nos sale fe inducida en voltios y la corriente en amperios, donde nos damos cuenta que ante una mayor área, un incremento de la fe inducida en el circuito. El campo magnético también muestra un cambio en su polaridad. Pasa de un polo negativo a uno positivo, mientras que los elementos de Ca y el espiral se mueven en el mismo lado derecha a izquierda, solo con una variante de la velocidad de la espiral. Cuando se abre la llave por completo, se aprecia un RPM de 100. La brújula muestra un movimiento horario y la bombilla presenta un constante brillo, así como un movimiento en los electrones de la espiral. Apreciamos que si no se cierra la llave, se mantendrá el proceso constante. A simple vista se aprecia un cambio en el brillo de la bombilla. En este proceso que se da en aumento el número de espiral a 3, manteniendo los otros datos iguales. Por otro lado, el cambio del brillo de la bombilla se incrementa demasiado debido a que se aumenta el cambio del área del espiral. El motor eléctrico. Este motor consta de dos electroimanes llamados estafador y rotor. La corriente eléctrica ingresada por eje giratorio produce campos magnéticos, tanto en el rotor como estafador. Esta acción es primordial para que el motor gire. En la parte del transformador, está encargado de transferir energía de un circuito eléctrico a otro. Este proceso se da con la intención del cambio del voltaje y corriente. El freno magnético se forma por un núcleo inductor, la bobina y la materia de fricción. La corriente desaparece si el imán se mantiene en la misma posición, por lo que se llega a la conclusión de que solo una
variación de flujo del campo magnético con respecto al tiempo que se genera la corriente eléctrica.